Beata María Bolognesi. 1924 a 1980. Alma víctima, mística, estigmatizada, laica. La mística que sufrió una posesión demoníaca y graves tentaciones diabólicas. Agradecemos a la señora Angélica Apzicourt la traducción del original italiano de los pasajes inspiradores e informativos que se presentan a continuación. Que Dios la recompense por su esfuerzo. La fuente de este artículo es el libro Maria Bolognesi, Vita Esperienze Mistiche Spiritualita de Tito Sartouri OSM. Primeros años. Nuestra nueva beata María Bolognesi, originalmente María Semiolo, nació de una madre soltera, Giuseppa Samiolo, el 21 de octubre de 1924. Su padre natural, que también era hijo ilegítimo, se había negado a casarse con su madre. Durante los primeros 5 años de su vida vivió en casa de su madre y recibió el apellido de ésta. El pariente más influyente durante su primera infancia fue sin duda su abuela materna, Corneto Ucesira, una mujer piadosa, que empezó a enseñar a María sobre Dios, mientras su madre trabajaba en el campo. Desde esta tierna edad, María se acostumbró a hablar a Dios con sus propias palabras. Cuando María tenía todavía 5 años, su madre se casó con Giuseppe Bolognesi. Se mudaron a su casa y desde entonces ella utilizó el apellido de su padrastro Bolognesi. Entre 1930 y 1935, siguió creciendo en el amor a Dios, sobre todo gracias a la ayuda de su abuelo, Luigi Bolognesi. Durante esos años, la familia Bolognesi pasó por un periodo de extrema pobreza porque eran agricultores de temporada. María a veces tenía que ayunar con agua, incluso durante 3 días porque no había nada que comer. Debido a las duras condiciones de vida, en un periodo de más de 10 meses murieron su abuelo, 2 tíos y su hermano pequeño. La desnutrición de María afectó a su rendimiento escolar. Acabó abandonando los estudios tras no poder aprobar el 2º grado. La primera curación debida a la intercesión de María tuvo lugar en 1932, cuando tenía una fiebre muy alta. Al mismo tiempo, su madre había contraído meningitis y estaba en su lecho de muerte. María se preparaba para hacer la primera comunión y la monja que la instruía le dijo que Jesús le concedería todo lo que le pidiera. La pequeña María lo creyó con todo su corazón y prometió a Jesús ser buena si le devolvía la salud a su madre. Su petición fue concedida y su madre se recuperó. El 22 de mayo de 1932, a la edad de 8 años, María hizo su primera comunión. Lo recuerda en su diario: lloré de alegría. Por fin mi corazoncito lleva también a Jesús Eucaristía. Pedí muchas gracias, amar a todos, incluso a mis enemigos. Volví a casa. Otras familias almorzaban en sus casas, pero en la mía no había nada que comer, pero aún así, estaba muy contenta. María tuvo una infancia muy difícil. Tuvo que soportar los celos extremos de su padrastro, que solía pegar a su madre con frecuencia. De 1935 a 1940, tuvo que cuidar de sus hermanos pequeños. Durante este tiempo, siguió tomando clases de catecismo y participó en muchas actividades de la Iglesia. Poseída por el diablo. Los siguientes 10 años, 1940 a 1950, serían los más difíciles de su vida. La obra del diablo comenzó el 21 de junio de 1940, el día en que nació su hermano pequeño Luigi. A causa de un hechizo maligno, fue poseída por el diablo durante el verano de 1941. Una fuerza maligna le impedía entrar en cualquier iglesia. Una fuerza invisible tiraba visiblemente de su ropa, causando pánico y terror entre sus amigos. Sus padres intentaron ayudarla haciéndola bendecir por sacerdotes, pero esto no sirvió de nada. Muchas veces María simplemente huía aterrorizada ante la presencia de cualquier sacerdote o agua bendita. Incluso atarla a una silla para que el reverendo Santo Magro la bendijera, no sirvió de nada. Luego la llevaron a un hospital psiquiátrico porque estaban convencidos de que blasfemaba y escupía las imágenes sagradas porque estaba loca.
De camino al hospital, el obispo la bendijo desde la ventana de su residencia justo antes de que la llevaran allí y consiguió su liberación. Cuando llegó al hospital psiquiátrico volvió a la normalidad y el médico jefe del centro la declaró completamente cuerda. Aunque ya no estaba poseída, el demonio siguió acosándola durante un tiempo, con la diferencia de que ahora podía ir a la iglesia y recibir los sacramentos. Después de 3 días en los que María estaba convencida de que estaba al final de su vida, se encontró completamente liberada. Esto ocurrió a finales de enero de 1942. A propósito de esta posesión diabólica, uno de sus biógrafos escribió lo siguiente. Alternaba momentos que eran normales, por así decirlo, con otros en los que algo misteriosamente terrible ocurría en ella. Sus padres pensaron en ayudarla con bendiciones. En el transcurso de los meses, se hicieron muchos intentos diferentes para liberar a María de este extraño malestar, pero nunca lograron ningún resultado, también porque María huía aterrorizada cada vez que notaba la presencia de un sacerdote o cada vez que alguien llevaba agua bendita a su casa. Además, hasta el verano de 1941, a veces incluso se podía detectar en María una incapacidad física para ir a la iglesia. Una vez, al llegar con otras jóvenes al puente que conduce a la carretera de la iglesia parroquial de San Casiano, María se congeló de repente, su vestido fue tirado hacia atrás por una misteriosa presencia. Como no había viento, incluso las amigas de María se asombraron al ver el efecto físico de esta acción invisible. En sus testimonios, las jóvenes afirmaron que volvieron a casa gritando de miedo. En el verano de 1941, su padre consiguió que María fuera bendecida por el párroco de San Casiano. En apariencia, esta bendición fue aparentemente ineficaz. Pero durante ese mismo día fue seguida por una segunda bendición, impartida por el obispo de Rovigo, que definitivamente ayudó, sin embargo no la liberó completamente. Durante los meses siguientes, la posesión diabólica ya no era total, como en el pasado. María podía ahora rezar, ir a la iglesia y a veces asistir a misa. Sin embargo, su cuerpo sufrió una repentina pérdida de peso que la devoraba y consumía. Su sufrimiento era tan insoportable que despertaba compasión, pero parecía que nadie podía ayudarla, salvo acudiendo a Jesús y pidiéndole que la liberara de tanto dolor. A finales de enero de 1942, convencida de que solo le quedaban 3 días de vida, María pudo confesarse y comulgar. Los 3 días siguientes fueron atrozmente dolorosos para ella. Durante 3 días consecutivos lloró, invocando al Señor y a todos los santos del cielo para que vinieran a ayudarla. Al principio del 4.º día, su curación completa se produjo finalmente en la casa de la familia Piva. Su primera visión. Su primera visión tuvo lugar la noche del 1 al 2 de abril de 1942, que era el Jueves Santo. Tenía entonces 18 años. Estaba sorprendida y dudosa cuando vio a Jesús. En esta visión, Jesús le habló de 5 asuntos. 1. Le dijo que necesitaba su ayuda. 2. Le pidió amor, oraciones y penitencia. 3. Le dijo que aprendería a leer y escribir. 4. Le anunció su compromiso con ella y le colocó en el dedo anular un anillo de compromiso con 5 rubíes, símbolo de su pasión. Añadió que un día el anillo volvería a ser suyo, es decir, que lo cambiaría por una alianza. 5. Le predijo que le esperaban grandes sufrimientos en un futuro no muy lejano. María respondió a Jesús que no podía corresponder a estas peticiones porque no sé rezar, no soy nada, soy una miserable. Se opuso además diciendo que le sería imposible aprender a leer y que su casa no era un buen lugar porque su madre blasfemaba. Entonces le pidió a Jesús que hiciera buena a su madre. En respuesta, Jesús le dijo que esa era la razón por la que la había elegido porque no era nada. Le aseguró que aprendería a leer y le prometió que su madre, Giuseppa Samiolo, sería buena algún día. La conversión de su madre comenzó el 15 de marzo de 1947. Durante esta primera visión también le pidió a Jesús una prueba de su presencia, pidiéndole que sanara a la cuñada de Angelina Piva, que estaba gravemente enferma. Jesús le respondió de una manera que caracterizaría las futuras peticiones.
Le dijo, sí, puedo sanarla, pero debes rezar mucho. Su forma típica de responder a Jesús en este y en futuros encuentros fue decir, Jesús, te doy todo mi corazón. Úsame como quieras, yo no soy nada. Después de este primer encuentro con Jesús, María escribió, estoy realmente aterrada. Tengo un anillo en el dedo. No entiendo nada. No entiendo nada. Expresó sus temores a Angelina Piva y le dijo que su cuñada se curaría. Entonces ambas fueron a rezar junto a la cama de la cuñada de Angelina y, para su asombro, ésta se curó y se puso a trabajar. María y Angelina fueron entonces a contar todo lo de la aparición, el anillo y la curación al reverendo Bassiano Paiato, un antiguo sacerdote de la parroquia de Crespino, que era director espiritual de ambas. Él creyó a María y le ordenó que empezara a escribir un diario de vida y que incluyera todo lo que recordara de su infancia. Fue una tarea difícil para ella, ya que solo había terminado el segundo grado. Sin embargo, obedeció y consiguió escribir 1800 páginas de su vida espiritual. Llevó el diario de vida desde abril de 1942 hasta el 10 de julio de 1967, fecha en que dejó de hacerlo por orden de su director espiritual. Su segunda visión, la imitación de Santa Gema y el sudor de sangre. Su segunda visión tuvo lugar el 8 de mayo de 1942, la fiesta de Nuestra Señora de Pompeya. Esta vez Jesús le anunció 5 cosas que iban a suceder. 1. Le dijo que iba a haber una gran guerra en la región de Crespino. 2. Le dijo que le iba a conceder una segunda gracia. Esta gracia era la curación de otro enfermo que María le había pedido como otra señal de que no estaba siendo engañada por el diablo. Jesús le dijo, claro, María, sé que tienes miedo. Sí, te concederé lo que me pidas. Para el 1 de junio tu amigo enfermo quedará curado. 3. Jesús también le anunció que abriría una escuela privada, lo que tuvo lugar el 12 de marzo de 1947. 4. Le dijo que empezaría a llevar un hábito especial como signo de la consagración que hizo al hacer voto de penitencia. El 11 de abril de 1943, con el permiso de su director espiritual, empezó a llevar un hábito negro. 5. Finalmente Jesús le dijo que imitara la vida de una joven desconocida para ella. Esta joven resultó ser Santa Gema Galgani y la fecha en que empezó a llevar el hábito negro, como el que llevaba Gema, fue el día de la fiesta de Santa Gema, 11 de abril de 1943. Mientras tanto el reverendo Santé, que sabía que estaba poseída, seguía insistiendo en que todo lo que le ocurría era obra del diablo. Por ello, María pidió a Jesús una última curación para confirmar que sus visiones eran reales. Él le concedió esta tercera curación el 2 de marzo de 1943, cuando sanó a una mujer con un miembro paralizado. Después de eso, María concluyó, solo debo dar las gracias a Jesús. A partir de ahora ya no voy a pedirle nada. Que me ponga su cruz en la espalda y le seguiré siempre sin miedo. Jesús aceptó esta oración y el 2 de enero de 1944 se le apareció sufriendo y sudando sangre y le explicó, María, es para la conversión de las almas. Ahora mi flagelo será también el tuyo. Tu cuerpo también sudará sangre. Mi sudor es el tuyo. En ese momento María exclamó, Dios mío, qué dolor. Si Jesús no estuviera cerca de mí, no podría soportarlo. María sudó sangre durante 5 minutos y después su sábana estaba empapada de sangre. Angelina Piva notó que después de estos episodios de sudoración de sangre, María se ponía muy pálida y fría y la habitación se llenaba de un perfume. El director espiritual de María le dijo a Angelina que guardara uno de los paños con su sangre. Angelina también llevaba un diario de los acontecimientos místicos que presenciaba en la vida de María. Predicción de acontecimientos futuros. El 2 de enero de 1944, después de haber sudado sangre por primera vez, María le preguntó a Jesús cuándo terminaría la Segunda Guerra Mundial. Él no le dijo en ese momento, agregando que habría mucho sufrimiento si ella lo sabía.
Sin embargo, 40 días después fue Jesús quien quiso informarle sobre el fin de la guerra. Esta es la única vez en su diario que menciona la presencia de la Virgen María. Jesús le dijo que doblara un papel en 4 y que, cuando llegara la paz, se lo diera a su director espiritual junto con los señores Piva. Jesús le dijo: cuando escribas en el papel, se manchará de sangre. Así, no podrán dudar si las fechas fueron escritas después. Lo verán con sus propios ojos. ¿Y cuándo llegará la paz?, preguntó María. Llegará en 1945. Recuerda que el 22 de abril de 1945, la gente de tu región se dispersará cerca del río Po. Habrá desorden. Los americanos serán los que crucen el Po. El 25 habrá una gran batalla. No podrán hacer ningún movimiento. El 26 muchas regiones estarán libres de peligro y también el 26 habrá americanos, indios y tanta gente de otras naciones que nunca habéis visto. Serán liberados en la fiesta de Nuestra Señora del Buen Consejo 26 de abril. Sin embargo, la paz mundial no se producirá hasta el día siguiente a la fiesta de Nuestra Señora de Pompeya, 8 de mayo. Entonces sonarán las campanas, pero todavía no se estará en paz con todo el mundo. Los japoneses no cederán fácilmente. Pero nosotros nos encargaremos de ello. Tal y como indicó Jesús, María dobló el papel, lo metió en una bolsa de tela y lo apretó contra su pecho. Se lo entregó a su director espiritual, el reverendo Bassiano Paggiato, con el matrimonio Piva presente. Todos estaban conmocionados porque las revelaciones resultaron ser precisamente ciertas. Después de la guerra, la economía se ralentizaba y la familia bolognesi había crecido en número con 5 hijos más, lo que provocaba una tensión financiera aún mayor. Así, para paliar esta situación y con el consentimiento de su familia, María decidió trasladarse a la casa de Angelina y Ferdinando Piva, donde vivió entre 1946 y 1951. Angelina Piva era una amiga de la familia y la única que en ese momento conocía los fenómenos místicos de María. Durante este periodo pudo abrir una escuela para los hijos de los trabajadores agrícolas y se convirtió en su profesora. La hermana de María, Teresine, tenía 15 años y necesitaba empezar a trabajar. María le planteó a Jesús esta necesidad. El 29 de noviembre de 1946, Jesús le dice: escribirás a Varese di Milano, una ciudad. Allí hay una gran fábrica textil donde tu hermana puede conseguir trabajo. Jesús no sabría cómo escribir a una monja. María, no te preocupes. Todo irá bien. ¿Y la dirección? María, escribe a la Madre Superiora, Origio Varese P. Milán. Gracias, Jesús. Envió la carta el 30 de noviembre y el 7 de enero de 1947, Teresine empezó a trabajar allí. Sufrimiento amargo. El reverendo Santo Magro era escéptico respecto a sus experiencias místicas, sobre todo porque sabía que había estado poseída. La consideraba loca e histérica. El hecho de que empezara a llevar un extraño y largo hábito negro durante esa época no ayudaba a la situación. Siguió sufriendo las sospechas del reverendo Santo Magro, que había conseguido que mucha gente se volviera contra ella y la tratara como si estuviera loca. El 5 de marzo de 1948, María fue atacada por 3 delincuentes. Jesús le había predicho este suceso 7 días antes de la agresión, diciéndole que su ángel de la guarda estaría con ella. Jesús le describió con detalle todas las heridas que sufriría. También le predijo el día del juicio y el resultado favorable. El día de la agresión, fue noqueada por 3 hombres, que permanecen desconocidos, atada, amordazada, con la carne arrancada de las piernas y las manos, y dejada en la nieve con las uñas de 2 dedos de los pies casi arrancadas. Como mucha gente del pueblo sospechaba de ella, el sargento de la policía la llevó ante el magistrado y la acusó de fingir un asalto. Fue absuelta de estos cargos el 25 de octubre de 1948.
Durante la década de los 40, María sufrió una serie de enfermedades como artritis, apendicitis, colitis y pleuresía. En 1950 se encontraba en un estado de extrema debilidad y se quedó casi ciega. Para recibir tratamientos médicos, tenía que viajar a menudo a Rovigo y Padua. Conoció providencialmente a la señora Wanda Guerrato que vivía en Rovigo. La señora Wanda fue enviada a San Casiano por el director espiritual de María, el reverendo Bassiano Pagliato, para pedirle a María que rezara por su cuñado, que tenía cáncer. Unos días más tarde, María le preguntó si podía quedarse en su casa de Rovigo porque tenía una cita médica en esa ciudad. La familia Guerrato la acogió con gusto, la trató como a un miembro más de la familia e incluso pagó la mayor parte de sus gastos médicos. Su director espiritual, el reverendo Bassiano Pagliato, había ordenado a María que no hablara con nadie de sus experiencias. Sin embargo, la señora Wanda, a la que este sacerdote había ordenado buscar las oraciones de María, se encargó de dar a conocer las maravillas de la gracia que estaban ocurriendo en la vida de María, especialmente desde que vivía en su casa. La señora Wanda llegó a invitar a algunos amigos devotos a presenciar los éxtasis y las visiones que María tenía los viernes. Tentación diabólica. Durante su compromiso espiritual con Jesús, de abril de 1942 a abril de 1955, Jesús permitió que María fuera tentada por el diablo. El 24 de julio de 1943, María, refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial, le decía a Jesús que ella sufriría sola por el bienestar de todos. Jesús respondió extrañamente: María, ¿has visto alguna vez al diablo? Ella respondió negativamente. Jesús le dijo: María, no tengas miedo. ¿Ves al diablo? Dios mío. Qué feo es el diablo. Si no estuviera contigo, Jesús, ¿qué miedo habría tenido? El 7 de enero de 1944, 5 días después de sudar sangre por primera vez, María vio una gran luz en su habitación mientras rezaba por la noche. Oyó a Jesús decir: María, estate alerta, no tengas miedo. Jesús desapareció y mientras ella seguía rezando el rosario de la Santísima Virgen María, se le apareció un señor vestido de rey que le dijo: Señora, ¿cómo es que pierde el tiempo rezando lo que tiene en sus manos? ¡Qué hermosa es usted! ¡Qué querida! Si me amas, te convertirás en la más rica del mundo. Yo soy rico y tú eres pobre. Me gustaría darte tanta felicidad en esta vida que nadie ha podido darte. Dejarás de sufrir. Me casaré contigo pronto. Ella respondió: llevo mucho tiempo casada. No estás casada. Es solo una idea que tienes. Este es el crucifijo. Este es mi dulce esposo, Jesús. Lo amaré hasta que descanse con él para siempre en el paraíso. Esas son solo palabras. Si dejas lo que tienes, te daré la mayor riqueza del mundo. Tú eres el diablo. Vete. Creo en un Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Señorita, guarde esas cuentas. Señorita, guarde esas cuentas. En nombre de Dios, aléjate por mí, Satanás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete. No dejaré a Jesús. Concluye esta primera tentación escribiendo en su diario: Piedad. ¡Qué llama tan horrible en mi ventana! ¡Qué espanto! Las siguientes tentaciones fueron muy similares a la primera. El 22 de abril de 1944, mientras trabajaba en el campo, fue sorprendida por una luz brillante. Jesús le había advertido que el diablo estaría presente si había una luz brillante, pero el rostro del Señor no estaba allí. Esta vez el diablo tomó la forma de una señora que le dijo a María que se fuera a su casa porque su mamá se había quemado. María, sospechando que era el diablo, le dijo a la señora que el alma no muere con el cuerpo. Entonces el diablo encendió una cerilla y la lanzó junto a ella. Dios mío, mi vestido se incendió. Me ha hecho una ampolla en el pie izquierdo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete, Satanás. Entonces la dama desapareció en un destello de fuego. Tuvo un total de 8 tentaciones a lo largo de varios años. Su última tentación tuvo lugar el 15 de mayo de 1949. Esta vez, después de que ella rechazara de nuevo al diablo, este dijo: «Veo que no hay nada más que pueda hacer. Tengo que dejarte para siempre. No he podido conquistarte. Tu amor por él me hace temblar. Todo fue inútil. Ardo en deseos de no poder tocarte». Durante tu juicio, refiriéndose al que tuvo lugar el 25 de octubre de 1948, estuve esperando, pensando que te haría mal. Pero todo fue en vano. Aquel a quien amas no me permite tentarte más. Déjate consumir entonces por aquel que te ha prometido la felicidad eterna. Al final de este diálogo con Satanás, oyó la voz de Jesús que decía: «Satanás, esta es tu última tentación. No volverás más». Luego, en una bocanada de humo, el demonio desapareció. Nuevo director espiritual, Monseñor Rodolfo Barbieri. Mientras tanto, el reverendo Bastiano Pagliato, que había seguido el itinerario espiritual de María desde el principio, también estaba deseoso de dar a conocer las maravillas de la gracia que Dios estaba obrando a través de ella. Así, decidió difundir una imagen del Ecce Homo que había aparecido en una servilleta utilizada para limpiar la sangre de la herida del costado de María durante el éxtasis del 7 de abril de 1950. El obispo reaccionó enérgicamente contra esto. Pidió que se le entregaran todas las estampas que se habían hecho de esta imagen. También pidió el hábito de María que había sido quemado por Satanás durante una tentación. Finalmente nombró un nuevo director espiritual para María. Monseñor Rodolfo Barbieri aceptó hacerse cargo de su dirección espiritual el 28 de junio de 1951. En un encuentro con su nuevo director, el 24 de julio, María le mostró, a petición suya, el anillo que Jesús le había dado el 2 de abril de 1942 y le entregó su diario. Unas semanas más tarde, el 5 de agosto, Monseñor Barbieri estuvo presente en uno de los éxtasis de María con sudor de sangre. Monseñor Barbieri le preguntó si estaba segura de que era realmente Jesús quien se le aparecía cada viernes. María respondió: «Padre, hablo, veo, estoy segura de lo que veo». El padre Romualdo le hizo una pregunta similar varios años después a la que ella respondió: «Lo veo de cerca como te estoy viendo a ti en este momento». Sudoración de sangre y estigmas. Los estigmas de María aparecieron gradualmente. En 1944 tuvo la herida en el costado. En julio de 1951 sufrió el dolor de la flagelación. El 25 de enero de 1954 escribió sobre una herida que se le abrió en la mano derecha. En agosto de 1954 fue a alojarse en el monasterio de las Agustinas de Ferrara, porque se le había ordenado en una visión. Durante su estancia en este monasterio, recibió las heridas en los pies. En febrero de 1955, mientras María estaba en el hospital, tuvo una visión en la que se le indicaba que debía marcharse de Rovigo el 16 de marzo. El lugar indicado en la visión era Sperlinga, en Sicilia. Se alojó en una casa de Sperlinga para hacer un retiro de Cuaresma y fue allí donde recibió la última herida en su mano izquierda el 2 de abril de 1955. Ese mismo día fue el fin de los esponsales espirituales de María. Ella notó que su anillo de compromiso había desaparecido y dijo: «Jesús, te has llevado mi anillito». Matrimonio espiritual. Volviendo de Sperlinga, decidió parar en San Giovanni Rotondo porque el viaje era demasiado duro. Tenía fiebre y sus zapatos estaban llenos de sangre. Encontró una posada llamada Pensione Villa Pía y se quedó allí. El Viernes Santo 8 de abril, a las 3, Jesús se le apareció en su habitación y le preguntó: «María, ¿cómo estás?». «Jesús, aquí estoy, como puedes ver». «María, ¿cómo has conseguido llegar hasta aquí con los pies en ese estado y con 39 grados de fiebre?».
Escucha, Jesús, te quiero mucho, mucho. Soy toda tuya. Entonces Jesús le dijo, ahora voy a quitarte todas las heridas, en las manos, en los pies y en el costado. Jesús, soy tu pequeño trapo. Tu pequeña mendiga. María, soy tu Jesús al que tanto quieres. Aquí está mi anillo. Ahora es tuyo. María se sorprendió y respondió, pero Jesús, Jesús, este no es el primero anillo que me diste. Este es un anillo grande. ¿Por qué Jesús? María, te dije que el anillo pequeño estaba compuesto por 5 joyas, 5 son mis llagas, y que un día volvería a ser mío. Ahora mis 5 llagas han sido grabadas en tu cuerpo. Este es el anillo de leche homo. Jesús, sí, ya veo. ¿Me lo darás para siempre? ¿Qué le diré a mi director espiritual? María, mis heridas son también tuyas. Sé cuánto me amas. Siempre me dices, solo quiero ser de Jesús. Y yo soy tuya. Gracias, Jesús. El anillito que me diste en 1942 durante la Semana Santa, ¿no me lo volverás a dar? ¿Dejarás este siempre conmigo? Sí, María. Este lo tendrás siempre. Siempre necesitaré tus sacrificios. Tus sufrimientos serán muchos. Jesús, cuando quieras, lo que quieras. Si mi vida fuera necesaria para el bien de todos nosotros, la entregaría con gusto. Parece que Jesús quería dar una prueba del origen sobrenatural de este anillo. María estaba postrada en la cama desde que llegó a la casa de los Mantovani. La noche del 18 de octubre de 1955, entró en éxtasis y se puso a llorar. Esto despertó a la señora Mantovani y a su hija Zoe, que le preguntaron a María qué le pasaba. María explicó que Jesús le había quitado el anillo. María supuso que debía haber ofendido a Jesús de alguna manera para que él lo hiciera. Unos momentos después, se arrodilló en la cama embelesada por una segunda visión y su rostro irradiaba alegría. La señora Mantovani y Zoe vieron con sus propios ojos cómo el anillo volvía a aparecer de la nada en su dedo. El 10 de abril volvió con Wanda Guerratto y permaneció con ella hasta la muerte de esta, el 14 de julio de 1955. Después de 1955 y hasta su propia muerte, María vivió con una compañera, Zoe Mantovani, primero en casa de su familia, luego en Via Mazzini, y después de 1971 en Via Getasso 49 en Rovigo, donde Zoe todavía vive. Otro director espiritual, Monseñor Adelino Marenga. El 24 de septiembre de 1956 Monseñor Barbieri dejó de ser su director espiritual a causa de su salud, y Monseñor Adelino Marenga le sustituye. Su primer encuentro con su nuevo director espiritual tuvo lugar el 14 de octubre. Le impuso 3 condiciones: obediencia, humildad y confianza. En cuanto a las visiones de Jesús, Monseñor Marenga le dijo que no las tuviera en cuenta como tentaciones y que le dijera a Jesús que no le diera sufrimiento. Ella obedeció. El 30 de julio de 1957, Monseñor Marenga, dándose cuenta de su obediencia, le dijo que aceptara todo lo que el Señor le enviara y que rezara por las almas. María se sintió avergonzada y no quería que Monseñor Marenga la viera con la cara cubierta de sangre. En octubre de 1958 Jesús le preguntó por qué ya no iba a ver a su director espiritual y enviaba a Zoe en su lugar. María respondió: iré cuando tú me digas que no sudaré sangre delante de él. Unos años más tarde, el Jueves Santo de 1961, Monseñor Marenga fue a dar la Sagrada Comunión. Exactamente en ese momento se le apareció Jesús y le dijo: tu director espiritual está en esta habitación con la Sagrada Comunión. Tu rostro cubierto de sangre reparará por tantas almas en pecado. Jesús, Jesús, estoy muy enfadada. Eres malo. Yo no quería que esto sucediera. Te he suplicado tantas veces. María, yo también te he pedido tantas veces y siempre te has negado. Tú no querías esto, pero yo sí.
Para que tu director pudiera dar testimonio tenía que presenciar esto. Jesús, estoy avergonzada y muy enfadada. Al día siguiente Jesús vino a preguntarle si seguía enfadada, pero al ver a Jesús llorando quiso consolarle. Entre 1957 y 1963, aunque María siguió sufriendo diversas dolencias, ahora pudo implicarse mucho más en las obras de caridad que cuando vivía en el campo. Durante sus estancias en el hospital, entró en contacto con muchas personas que sufrían y estaban necesitadas. Encontró muchos benefactores interesados en financiar sus obras de caridad. En 1964, Monseñor Marenga muere repentinamente. Viaje al santuario de Santa Gema Galgani. El 29 de septiembre de 1959, María fue al santuario de Santa Gema Galgani en Lucca para visitar a su pequeña santa. Escribió en su diario: cuando me encontré frente a Santa Gema en su tumba, dejé que mi corazón le hablara. Le confié todos mis pecadores, mis pobres y mis enfermos. Nunca me hubiera alejado de ese rostro. Tú, pequeña Gema, gemita de Jesús, reza para que siempre sintamos crecer en nosotros el amor santo. Vimos sus zapatos rotos de Gema, su vestido, el trabajo de encaje, su camisa con manchas de sangre. Vimos su vajilla, todo lo que usaba para comer. Incluso vimos su camita. ¡Qué alegría! ¡Qué paz! Mi corazón se recuperó un poco. Viajes al cielo y al purgatorio. A partir de 1957, Jesús comenzó a llevarla regularmente en visitas al cielo y al purgatorio. El 1 de noviembre de 1957, a las 3 horas, Jesús le dijo: «Ven conmigo». «¿Dónde quieres que vaya?» «María, te llevo al paraíso por unos minutos». Ella se vio con una túnica blanca. Jesús sonriendo le preguntó: «María, ¿quieres quedarte aquí para siempre?» Jesús, Jesús, cuánta luz. El cielo es un jardín de almas luminosas y perfumadas. Ningún pintor podría acercarse a representar esto. Cuánta luz, una multitud de ángeles. Cómo me gustaría estar aquí. Jesús la interrumpió diciendo: «Ahora te llevaré conmigo a visitar el purgatorio». Jesús, eres tan bueno. Sabes que no merezco nada. María, sentirás el mismo sufrimiento que sienten las almas del purgatorio. El impacto fue tan doloroso que ella exclamó: «Dios mío, Dios mío». Solo con la gracia y la fuerza de Jesús se pueden superar ciertos dolores y sufrimientos. Jesús, por tu piedad y misericordia, llévate pronto al paraíso a todas estas almas. Entonces Jesús le dijo: «Ahora te despertarás y te sentirás muy cansada y agotada». Cuando se despertó se sentía muy cansada y Zoe, su compañera, estaba a su lado. Desde la primavera de 1958, María estuvo postrada en la cama durante casi un año. El 3 de julio de 1959 Jesús le anunció una recompensa diciendo: «Por todos los sufrimientos que has soportado durante este tiempo y por los muchos rosarios que has rezado, te dejaré ver las almas que has liberado del purgatorio». 3 días después, volvió a visitar el cielo vestida de blanco. Escribió: «Vi una multitud de almas que gozaban de la presencia de Jesús». Luego dijo: «Jesús, a mí también me gustaría ser un angelito, pero prefiero quedarme en el purgatorio aunque no lo merezca para salvar a los que tanto sufren». María, tú sabes lo dolorosos que son los sufrimientos en el purgatorio. Sí, Jesús, más de una vez me lo has hecho ver. Por eso rezo tanto y me gustaría quedarme en el purgatorio y sufrir por las almas para que se purifiquen y puedan disfrutar pronto de tu compañía en el cielo. María, si te pidiera un largo tiempo en el purgatorio por la salvación de las almas, ¿lo harías? No dudaría, aceptaría inmediatamente. Cuando pienso que un sufrimiento o un gran dolor aquí en la tierra no se puede comparar con los más pequeños sufrimientos de las almas del purgatorio, ¿cómo podría negarme? El día de su cumpleaños, el 21 de octubre de 1959, María es despertada a las 2 de la madrugada por una voz misteriosa. Jesús la llevó al cielo y le tenía una sorpresa:
María, mira, tu nombre está escrito aquí. Jesús la llevó de nuevo al cielo el 22 de enero de 1960, pero le anunció bruscamente, María, ahora te llevo a visitar el purgatorio. Entonces se dio cuenta de que estaba vestida de rojo y vio muchas almas. Vio 7 almas que se levantaban. Jesús le explicó, mira, María, rezas tanto por las almas del purgatorio, que las de allí están entrando en el cielo. Jesús, eres tan bueno. María, ¿puedes decirme lo doloroso que es este lugar? Jesús, siento que ardo de sed. No puedo comparar ningún dolor con el que siento ahora. Unos días después de la muerte del director espiritual de María, Monseñor Marenga, ésta se despertó sintiendo el vacío y empezó a recordarlo. Entonces Jesús se le apareció con una luz cálida y le dijo, María, ¿estás enfadada conmigo? Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De repente se encontró vestida de blanco caminando por un largo camino de flores. Jesús dijo, María, sé que estás de luto por tu director espiritual y que has estado pensando en su muerte desde que me viste el 18 de julio. Ahora verás a tu santo director. Entonces vio a Monseñor Marenga que se veía hermoso y en contemplación con otras almas. La miró pero no habló. Estos son solo algunos ejemplos de sus viajes al cielo y al purgatorio que se encuentran en su diario. Su último director espiritual, Monseñor Aldo Balduín. Su cuarto y último director espiritual fue Monseñor Aldo Balduín. La dirección espiritual de Monseñor Balduín fue diferente a la de su predecesor. Como había sido bibliotecario, no concebía que una persona viviera sin meditar los textos. Los otros directores espirituales de María, conscientes de su falta de formación, nunca le habían pedido que leyera libros espirituales. Monseñor Balduín, sin embargo, durante uno de los primeros encuentros con ella le sugirió que leyera Vidas de Santos y un libro de meditaciones diarias de Pincelli llamado Alimento para el alma religiosa. Cuando se reunió con ella unos meses más tarde, se quedó asombrado al escuchar de María que no quería leer las vidas de los santos porque al leerlas experimentaba los sufrimientos que ellos habían experimentado en sus vidas. Por ello, Monseñor Balduín le dijo que podía dejar de leerlas. Monseñor Balduín también apoyó sus empresas de caridad. Uno de sus proyectos era construir un centro de rehabilitación para albergar a las personas que salían del hospital y no tenían dónde ir. Con la ayuda de un benefactor, pudo conseguir un terreno en la zona de San Bartolo. Los años comprendidos entre 1967 y 1971 fueron difíciles para María, con preocupaciones financieras, problemas con la construcción del centro de rehabilitación y muchas enfermedades, que culminaron con un ataque al corazón en 1971, que marcó el final de su ministerio activo. Tal vez como una forma de relajarse durante este tiempo, empezó a pintar en 1968. Como estaba postrada en la cama debido a sus problemas de salud, empezó a pintar cuadros que regalaba a los benefactores como forma de agradecimiento. Pintaba sobre todo paisajes, flores y animales. Su devoción por el niño Jesús en el pesebre. En 1946, en casa de los Piva, María comenzó la tradición de hacer elaborados belenes, que siguió haciendo hasta el final de su vida. En su diario del 30 de diciembre de 1960 escribió, «Mi pequeño niño Jesús es de madera, pero en este momento tiene carne. No estoy soñando y no estoy viendo doble». Jesús se movió del cobertizo. Me acerqué y le dije, «Jesús, ven a mis brazos». Abrió sus pequeñas manos y se sentó en mis rodillas. Me miró. María le confió todo el mundo. Dijo que Jesús le habló durante mucho tiempo quejándose de los pecadores y lloró al hablar de tantos sacerdotes que no rezaban con fervor. Entonces Jesús se transformó en el pesebre y bendijo al mundo entero. Sus últimos años y la relación mística con el Santo Padre Pío. A partir de 1974, María comenzó otro periodo de sufrimiento mental y físico. Volvió a sufrir la persecución y la incomprensión de algunos prelados de la Iglesia.
Además sufría tantas dolencias, dolores de espalda, de estómago, problemas de corazón, que se describía a sí misma como un trapo viejo. Sin embargo, siguió teniendo las visiones de Jesús cada viernes. Se sabe menos de este periodo porque dejó de escribir su diario en 1967, 13 años antes de su muerte. Nunca pudo completar el centro de rehabilitación que deseaba. Por su compañera de toda la vida, Zoe Mantovani, que vivió con ella los últimos 25 años de su vida, sabemos que tuvo una relación mística con San Pío de Pietrelcina. Zoe dijo que el Padre Pío se le aparecía en bilocación en su casa de Rovigo y que siguió visitándola incluso después de su muerte en 1968. El 30 de enero de 1980, a las 2 horas, María Bolognesi falleció a causa de otro infarto. Beatificación. María Bolognesi fue beatificada por el Papa Francisco el 7 de septiembre de 2013. Su amiga Zoe, 97 años, y un joven llamado Marco estuvieron presentes. Marco recibió el milagro que se necesitaba para la beatificación. El relato del milagro extraído de un boletín, Gente Sacerdotisa, es el siguiente. Marco, que de pequeño sufrió una grave reacción alérgica a un medicamento que le habían recetado para una dolencia cardíaca. Tras sufrir una quemadura química en más del 95% de su piel debido a esa reacción alérgica, Marco fue ingresado en cuidados intensivos. Poco después, un electroencefalograma confirmó que Marco no tenía actividad cerebral y finalmente fue declarado muerto. Al mismo tiempo, la abuela de Marco estaba haciendo un largo viaje en tren desde su casa para ver al nieto que aún no sabía que había muerto. Cuando llegó al hospital y la llevaron a su habitación, se puso a rezar y entre unos libros encontró una foto que se le cayó al suelo cuando abrió uno de esos libros. Inmediatamente reconoció que la mujer cuya foto había caído del libro era exactamente la misma que se le había aparecido en un sueño días antes diciendo que Marco estaría bien. No sabía quién era la mujer, pero empezó a rezarle fervientemente en nombre de su nieto. 2 horas y 18 minutos después de ser declarado muerto, Marco comenzó a dar señales de vida y finalmente se recuperó por completo. El 3 de mayo de 2013 el Papa Francisco atribuyó la curación milagrosa de Marco a María Bolognesi, despejando así el camino para la beatificación. Respecto a la beata María Bolognesi, tras su discurso del Ángelus del 8 de septiembre de 2013, el Papa Francisco declaró: la beata María Bolognesi pasó su vida al servicio de los demás, especialmente de los pobres y enfermos, soportando grandes sufrimientos en profunda unión con la pasión de Cristo. Damos gracias a Dios por su testimonio del Evangelio. Oración a la Santísima Trinidad para obtener una gracia por la intercesión de la beata María Bolognesi. Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy las gracias por haber hecho brillar tu luz sobre tu humilde sierva María Bolognesi, que fue un sublime ejemplo de caridad y paciencia, que participó generosamente en tus sufrimientos, que te amó tanto y trabajó por tu gloria y la salvación de las almas. Te pedimos que la glorifiques aquí en la tierra y nos concedas por su intercesión la gracia que deseamos. A continuación, rezar 3 glorias. Con aprobación eclesiástica de Monseñor Lucio Soravito de Franceschi, obispo de Adria Rovigo. Para información o para comunicar las gracias recibidas puede escribir al correo electrónico centro@mariabolognesi.it. Escucha, Jesús, te amo tanto, tanto. Soy toda tuya. Palabras de la beata María Bolognesi. Bendita María Bolognesi, ora pro nobis. Dios les bendiga.